Durante 1000 años, la galaxia vivió en una calma casi perfecta. Las grandes especies compartían comercio, ciencia y tecnología. Las guerras eran solo historias antiguas que se enseñaban en los museos, como si fueran mitos lejanos. Para la mayoría de los seres vivos, la palabra conflicto era algo que ya no existía. Pero todo eso cambió en un solo día. Un día que nadie olvidaría. El comandante Ryan Holt, un humano de mirada seria pero voz tranquila, estaba en la estación de vigilancia Orión 4. Era una estación pequeña, perdida en los bordes del espacio explorado. Para muchos, trabajar allí era aburrido. Para Ryan, era perfecto: silencio, rutina y tiempo para estudiar estrellas. Esa mañana, la estación estaba especialmente tranquila. Los sensores marcaban actividad normal. Las rutas de naves estaban limpias. Todo estaba como siempre. Hasta que una alarma sonó. Un sonido corto, pero agudo. Un sonido que la estación no había emitido en siglos. Ryan abrió los ojos, sorprendido. La pantalla mostraba una señal que no aparecía desde hacía 1000 años. Una señal clasificada. La computadora decía: origen, desconocido. Protocolo, nivel rojo. Advertencia, marca de guerra detectada. Ryan frunció el ceño. Marca de guerra. Esa frase no se usaba desde tiempos de leyendas. Nadie, ni siquiera los historiadores modernos, sabía exactamente qué significaba. Sistema, abre el archivo, ordenó. La señal se desplegó lentamente en la pantalla. Era un mensaje corto. Un mensaje que se repetía una y otra vez como un eco terrible. Provocación registrada. Guerra iniciada. No decía mucho más, pero su tono era frío, mecánico, casi depredador. Ryan sintió un escalofrío correrle por la espalda. Esto debe ser un error, murmuró. Sin embargo, la estación no cometía errores. Era tecnología avanzada, mantenida por todas las especies aliadas. No había fallado en un milenio. La señal no venía sola. Con ella había un archivo visual. Imágenes antiguas, de mala calidad, comprimidas como si vinieran de un registro casi borrado. Ryan vio mundos destruidos. Ciudades convertidas en polvo. Flotas enteras rotas, flotando sin vida en el vacío. Bases militares que parecían mordidas por algo gigante. Y en la última imagen, una sombra enorme, con ojos rojos, mirando directamente a la cámara. Ryan no supo qué especie era. Nunca había visto algo así. No parecía una nave. Tampoco era un alien conocido. Era algo distinto. Algo antiguo. Algo peligroso. Y luego la voz del archivo habló. Una voz baja, profunda, casi como un rugido contenido. Los Borca regresan. Ryan se quedó inmóvil. Borca. Había escuchado esa palabra solo una vez, en un libro viejo que hablaba de mitos galácticos. Se decía que eran una especie tan letal, tan violenta y tan imposible de destruir, que la galaxia entera había intentado borrar su existencia. Muchos creían que nunca habían existido realmente. Hasta ese momento. El archivo continuó. Responsable identificado: humanidad. Ryan se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Cómo que humanidad? ¿Qué hicimos? Pero la estación no daba respuestas. Solo mostraba más información. Objetivo: represalia total. Fuera de la estación, el espacio seguía en calma. Pero dentro de Ryan, algo profundo cambió. Llamó al centro de comando central. Aquí Ryan Holt desde Orión 4. Tengo una señal crítica. Nivel rojo. Necesito contactar al Consejo de Paz inmediatamente. La pantalla tardó varios segundos en conectar. Un oficial alienígena apareció, de piel azul y ojos luminosos. Comandante Holt, el Consejo está ocupado. ¿Puede resumir? No, respondió Ryan, serio. Esto no es un reporte normal. Es una advertencia de guerra. Nivel antiguo. Código Borca.
El oficial se quedó en silencio. Literalmente dejó de moverse, como si su mente necesitara tiempo para procesar esa palabra. ¿Borca? Eso es imposible. Esa especie desapareció. Lo sé, pero acabo de recibir una señal. Y no es falsa. El oficial tragó saliva. Algo que su especie no hacía a menudo. Enviaré esto al consejo. Manténgase alerta, comandante. La pantalla se apagó. Ryan respiró hondo. La estación, que antes parecía tan tranquila, ahora le resultaba demasiado silenciosa. Miró de nuevo la señal. El mensaje se repetía. Provocación registrada. Guerra iniciada. Pero había algo más. Una pequeña línea que antes no había notado, casi oculta entre el ruido digital. Un texto dañando, pero visible. Despertados por ustedes. Regresamos por ustedes. El corazón de Ryan latió más rápido. ¿Qué había hecho la humanidad? ¿Por qué los acusaban? ¿Había sido un error? ¿Un acto accidental? ¿O algo que la humanidad ni siquiera sabía? Mientras pensaba, las luces de la estación parpadearon. Solo por un segundo. Un pequeño parpadeo. Pero suficiente para que Ryan sintiera un golpe de adrenalina. Abrió los sensores externos. Y allí lo vio. Una sombra gigante detrás de la estación. No era una nave conocida. No tenía forma estable. Su contorno parecía moverse como si estuviera vivo. Los sensores no la registraban. Como si no existiera. Pero Ryan la veía. Los ojos rojos. Los mismos que la imagen antigua mostraba. Lo estaban mirando. Ryan dio un paso atrás. La sombra desapareció en un segundo, como si nunca hubiera estado allí. La alarma volvió a sonar. Actividad desconocida detectada. Riesgo extremo. Ryan sintió que la paz de 1000 años se había roto, en un solo instante. Ya no había calma. Ya no había seguridad. Ya no había futuro claro. Había guerra. Y lo peor de todo, la guerra iba dirigida contra los humanos. El Consejo Galáctico tardó más de 2 horas en responder a la transmisión de Ryan Holt. Para una señal marcada como nivel rojo, eso era demasiado tiempo. Demasiado silencio. Demasiada espera. Ryan caminaba por la sala de control con pasos rápidos. Miraba las pantallas una y otra vez, como si buscara una explicación que no llegaba. Cada segundo, su preocupación crecía. La sombra que vio afuera. Esa cosa enorme con ojos rojos. No podía haber sido una ilusión. No después de ver la señal Borca. No después de escuchar las palabras. Regresamos por ustedes. Finalmente, la pantalla central se encendió. Un holograma azul apareció, la voz oficial del Consejo. Era la consejera Aridia Vaz, una alienígena elegante con piel dorada y ojos verdes que parecían leer la mente. Comandante Ryan Holt, dijo con un tono frío, hemos recibido su reporte. Y debemos informarle que la señal que usted describe es imposible. Ryan apretó los dientes. Señora, no es imposible. La tengo aquí. Está activa. Y no solo eso. Vi algo afuera de la estación. Algo grande. Algo que no deberían existir. Aridia negó lentamente con la cabeza. Los Borca fueron borrados de la galaxia hace 1000 años. Usted está confundido. Ryan se acercó al panel. ¿Confundido? ¿Quiere ver las imágenes? ¿El mensaje? ¿La sombra? Aridia suspiró. Ya analizamos su señal. No es concluyente. Puede ser una falsificación. Una alteración del sistema. O un eco antiguo. Ese eco antiguo, respondió Ryan con voz baja, habla directo a la humanidad. Y dice guerra iniciada. Aridia lo observó con algo que parecía miedo. No lo decía, pero Ryan lo detectó. Sabía que el consejo ocultaba algo. Escuche, comandante, dijo ella finalmente. Enviaremos una nave de inspección. Pero hasta entonces, no haga nada. Y cortó la comunicación. Ryan cerró los ojos. Eso no era normal.
El consejo nunca ignoraba una alerta de guerra. Nunca intentaba calmar a alguien con excusas. Y esa reacción solo significaba una cosa. El consejo sabía más de lo que decía. La estación volvió a quedar en silencio. Ryan revisó los sensores externos. Todo parecía normal otra vez. Sin sombras. Sin movimiento extraño. Pero cuando activó el escáner profundo, los datos cambiaron. Una señal energética apareció detrás de la estación. Una señal que no existía en ninguna base de datos moderna. No puede ser, murmuró. Era un campo de energía orgánica. Vivo. Respirando. Moviéndose. Y estaba acercándose. Ryan se preparó para activar un escudo, pero antes de que pudiera tocar el panel, la estación perdió potencia por un segundo. Un parpadeo. Luego otro. Las luces vibraron. La gravedad tembló. Y una voz que no era humana ni alienígena, resonó en los parlantes dañados. Humanos. Ryan se quedó congelado. La voz sonaba como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo. Como si 1000 criaturas repitieran la misma palabra. Despertaron. El comandante respiró hondo. Su mano temblaba. Pero no retrocedió. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza. Silencio. Luego, un susurro. Borka. Las luces explotaron en un destello rojo. En el exterior, algo gigantesco se movió entre las sombras del vacío. No era una nave tradicional. Su superficie parecía cambiar, como si tuviera músculos y placas que respiraban. Su forma no era fija. Parecía una bestia armada para la guerra. Los sensores de la estación empezaron a fallar uno tras otro. Error de lectura. Error de energía. Sistemas inestables. Pero Ryan miraba la pantalla manual, la única que todavía funcionaba. Y vio cómo esa cosa se acercaba lentamente, como un depredador estudiando a su presa. Así que es real, susurró. Y entonces todo ocurrió muy rápido. Un ruido metálico salió del casco de la estación. Un golpe enorme. Como si algo hubiera aterrizado sobre la estructura. Ryan sacó su arma. Sabía que no serviría de mucho contra un monstruo, pero prefería tenerla. Otro golpe. Luego otro. Como si algo caminara sobre el techo. Tac, tac, tac. Ryan miró hacia arriba. El sonido venía directo de encima de su cabeza. No puede ser, murmuró. El metal comenzó a hundirse. No como si lo cortaran, sino como si lo aplastaran con una fuerza imposible. Y mientras el metal crujía, la voz volvió. Humanos, guerra. Ryan retrocedió, respirando con dificultad. El sudor bajaba por su frente. Se lanzó hacia el panel y activó una señal de emergencia. Una señal que enviaba un mensaje a todas las naves cercanas. Peligro extremo. Entidad desconocida. Solicito ayuda inmediata. Pero en la pantalla apareció una respuesta automática. Distancia al apoyo, 42 minutos. Demasiado tiempo. La criatura cayó al interior de la estación. Era enorme. Oscura. Con una armadura natural que parecía metal vivo. Su cabeza tenía 4 ojos rojos. No 2. 4. Y cada uno brillaba con odio puro. El cuerpo se movía con una mezcla de fluidez animal y precisión mecánica. Los Borka no eran máquinas. No eran orgánicos. Eran algo entre ambos. Y uno estaba frente a él. Ryan levantó el arma. No porque creyera que podía matar a la criatura, sino porque no pensaba morir sin pelear. El Borka inclinó la cabeza, analizando al humano. Culpables. Despertaron. Guerra. ¿Qué provocamos?, preguntó Ryan, intentando ganar tiempo. ¿Qué hicimos? El Borka dio un paso adelante. El suelo tembló. Una de sus garras chocó contra el arma de Ryan, arrancándola como si fuera un juguete. Luego acercó su rostro al de él. Muy cerca. Ryan sintió el calor de su respiración.
Era como aire de un horno. Ustedes empezaron todo. Y luego la criatura desapareció tan rápido como había llegado. Saltó fuera de la estación rompiendo otra pared. Un agujero gigantesco quedó abierto al vacío. Ryan activó la compuerta de emergencia. Las puertas sellaron el agujero justo antes de que la presión los matara. El comandante cayó al suelo. Respiró hondo. Su mente iba 1000 veces más rápido. Los Vorká no eran un mito. No estaban extintos. Y habían regresado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo último que la criatura dijo. Ustedes empezaron todo. Algo relacionado con la humanidad. Había despertado a los Vorká. Y no había tiempo. En el radar aparecieron 12 señales más. Los Vorká no estaban solos. Venían más. Muchos más. Y la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El comandante Ryan Holt nunca había sentido tanto silencio en una estación espacial. Después del ataque del primer Vorká, la base Orión 4 parecía un cascarón vacío. Luces rotas. Paneles chispeando. Estructuras vibrando por el daño que dejó la criatura. Pero el silencio no era lo peor. Lo peor era el radar. 12 señales más. 12 criaturas. 12 sombras enormes. Y cada una avanzaba hacia su posición. Ryan respiró hondo y revisó el estado de la estación. Los escudos estaban al 20%. Las defensas automáticas no respondían. La energía principal fallaba cada pocos minutos. Pero algo funcionaba. El sistema de grabación. Ryan decidió encenderlo. Si iba a morir, al menos dejaría un registro para la humanidad. Registro de emergencia, dijo con voz firme, aunque sentía miedo. Las criaturas llamadas Vorká son reales. Son más fuertes de lo que imaginamos. Más rápidas. Más inteligentes. Si alguien escucha esto, prepárense. El panel vibró. Una nueva señal entraba. Una transmisión desconocida. La pantalla mostró interferencia. Luego un símbolo. Un círculo con 3 garras atravesándolo. Ryan nunca lo había visto. Pero su instinto le dijo que no era un símbolo de paz. Una voz habló. Humanos, los encontramos. El audio era tan profundo que parecía venir del centro de la estación misma. No desde afuera. Como si los Vorká estuvieran dentro de los muros. Ryan apretó los dientes. Muestren su identidad, dijo. No quiero violencia. Ryan sabía que mentía. La violencia ya comenzó. Silencio. Luego. No quieren, pero la tendrán. La estación volvió a temblar. Ryan corrió hacia el pasillo principal. Luces rojas parpadeaban. Cada parpadeo hacía que las sombras se movieran en las paredes. Tac, tac, tac. No eran pasos humanos. Eran demasiado pesados. Demasiado lentos. Como un animal gigante arrastrando su cuerpo. Ryan activó su visor. Un punto rojo detrás del muro. Pero no uno. 5. 5 criaturas rodeando la estación, moviéndose con precisión militar. Ryan apretó el arma nueva que sacó del armario, un rifle de plasma viejo, pero funcional. Vamos, solo necesito mantenerme vivo hasta que llegue ayuda, dijo para sí mismo. Pero en el fondo sabía que ninguna nave llegaría a tiempo. Entró en el corredor técnico, una zona estrecha entre paredes llenas de cables. Era oscuro, suficiente para esconderse, pero también suficiente para morir sin que nadie lo viera. Pasó cerca de un panel cuando algo cayó del techo. Un pedazo de metal doblado. Pero no por explosión. Parecía haber sido mordido. Mordido. Ryan sintió un escalofrío. Luego escuchó un ruido detrás de él. Una respiración profunda. Una especie de gruñido. Un sonido que hacía vibrar el aire. Ryan giró lentamente. Un Vorká estaba allí. No tan grande como el primero, pero igual de aterrador. Su piel parecía metal vivo, moviéndose poco a poco. Tenía 3 ojos rojos esta vez, uno en la frente.
Ryan levantó el rifle. El volcán no retrocedió. Humano, gruñó la criatura, como si la palabra le supiera amarga. No quiero pelear, dijo Ryan. El volcán avanzó un paso. Nos despertaron. No sé por qué creen eso. No hicimos nada. No recuerdan. Ryan sintió un nudo en el estómago. ¿Recordar? ¿Qué significaba eso? Explícame, dijo. ¿Qué hicimos? El volcán levantó una garra enorme, marcada con heridas antiguas. Ustedes rompieron nuestro mundo hace 1000 años. No, la historia dice que nunca. La historia miente. La criatura rugió y atacó. Ryan rodó hacia atrás. El golpe destruyó el panel donde él estaba un segundo antes. El rifle brilló. Disparó 3 veces. 2 tiros fallaron. Uno golpeó al volcán en el pecho. La criatura no cayó. Pero sí se detuvo. Miró su herida. La piel metálica ardía. Y sonrió. Un ser como él no debería sonreír. No así. Interesante. Ryan retrocedió lentamente, pero la criatura no lo persiguió. En vez de eso, habló. ¿Tienes valor, humano? Por eso te dejaremos vivo, por ahora. Dio un salto hacia el techo y desapareció entre las sombras. Ryan quedó temblando. ¿Por ahora? Eso significaba que tenían un plan. Un propósito. Una misión. Y él era parte de ella. Ryan corrió hacia la sala de escáneres. Necesitaba información. Necesitaba saber cuántos volcán había cerca. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. El radar ya no mostraba 12 señales. Ahora eran 53. 53 sombras alrededor de la estación. 53 criaturas esperando. Analizando. Preparándose. No atacaban todavía. Eso era lo más extraño. ¿Qué esperan? Susurró. Como si el sistema quisiera responder. Una nueva transmisión entró. La misma voz profunda. Esperamos a que llegue tu especie. Ryan sintió un golpe en el pecho. Los volcano querían destruirlo a él. Querían destruir a los humanos. Todos. Y la estación era solo un punto de inicio. La voz continuó. Queremos que la galaxia vea quién realmente inició la guerra. La pantalla mostró imágenes nuevas. No las que Ryan vio antes. No restos de mundos. Sino algo peor. Humanos luchando contra volcán. Humanos destruyendo nidos volcán. Humanos quemando su mundo. Esto no puede ser real, murmuró. Pero lo parecía. Las fechas coincidían con el inicio de la paz galáctica. Una paz construida sobre un secreto brutal. Los humanos habían peleado contra los volcán. Los habían destruido. Y el Consejo había borrado la historia. Ryan sintió rabia, dolor y confusión. Si nos ocultaron esto, ¿qué más nos ocultaron? El sistema vibró. Se detectó una nueva nave aproximándose. Pero no era una nave de rescate. Era una nave volcán. Gigante. Oscura. Con forma de colmillo. Y venía directo hacia él. La voz finalizó con un mensaje que congeló el alma de Ryan. Primer contacto completado. Ahora empieza la cacería. La estación entera se oscureció. Ryan agarró su rifle, activó el sistema de soporte y se preparó. Porque sabía que lo siguiente sería peor. Mucho peor. Los volcán no estaban aquí solo para asustarlo. Estaban aquí para mandar un mensaje. La humanidad había sido marcada. Y la galaxia pronto lo sabría. La nave humana Águila Gris avanzaba por el corredor vacío del espacio. Afuera, las estrellas parecían más frías que antes. Adentro, la tensión era tan fuerte que casi se podía escuchar. El capitán Ryan Soler caminaba con pasos rápidos por el puente. En su rostro había algo que no mostraba antes. Miedo. No era miedo por él, era miedo por lo que venía. Porque todos ya habían visto el mensaje. El mensaje que rompió 1000 años de paz. Un susurro antiguo. Una advertencia.
y una voz que ninguna especie viva debería haber escuchado. Esa voz había dicho: «Humanos, los encontramos. Y ahora venimos por ustedes». No era una amenaza común. No era diplomacia. No era política. Era una sentencia. El eco del enemigo. En ingeniería, la oficial Lyra, joven pero brillante, analizaba la señal. Sus manos temblaban un poco mientras movía los controles. Esta voz, dijo, no tiene origen físico. No es un transmisor. No es ondas normales. El ingeniero mayor, Cor, gruñó. ¿Entonces qué es? Lyra tragó saliva. Es como si hubiera llegado directo a la mente. Como si algo estuviera tocando nuestros pensamientos. Cor dio un paso atrás. Eso no es tecnología. Eso es algo más viejo. Ella asintió. Más viejo y más peligroso. En todas las historias antiguas de la galaxia, existía un mito. Un enemigo que no tenía forma clara. Un enemigo que no se podía ver a simple vista. Y todo indicaba que ahora habían despertado. El general alienígena revela la verdad. En la sala de mando, el general alienígena Tarak Sul miraba un mapa holográfico. Sus 4 ojos estaban tensos. Cuando el capitán Ryan llegó, Tarak habló sin girarse. Ustedes, los humanos, hicieron algo imposible, dijo con voz grave. Rompieron un sello que ningún mundo debía tocar. El capitán frunció el ceño. Nosotros no hicimos nada. Solo enviamos un equipo de exploración a un sistema muerto. Tarak golpeó la mesa. Justo ahí estaba el sello. Fue puesto hace 1000 años para encerrar a los desconocidos. A las criaturas que mataron el 70% de la galaxia antigua. Ryan sintió un escalofrío en la espalda. ¿Y cómo lo sabemos ahora? Tarak finalmente lo miró. Porque ellos han hablado. Y cuando hablan, es porque ya están muy cerca. El puente quedó en silencio. Incluso las máquinas parecían callarse. La señal se repite. De pronto, todas las luces parpadearon. La nave vibró. Un sonido metálico, profundo, casi como un rugido lejano, llenó el espacio. Las pantallas mostraron un símbolo desconocido. 3 líneas curvas rodeadas por un círculo quebrado. Lyra gritó desde los altavoces. «Capitán, la señal ha vuelto. Es más fuerte». La voz resonó otra vez. No en los altavoces. No en los sensores. En la mente de todos. Ya no hay paz. Ya no hay silencio. Ahora, solo hay cacería. Los soldados se tocaron la cabeza, confundidos. Algunos se arrodillaron. Otros cuidaban que sus manos no temblaran. Nadie hablaba, excepto el capitán Ryan Soler, que respiró hondo y dijo: «Están jugando con nuestras mentes. No les vamos a dar el placer de vernos caer». Tarak lo observó con sorpresa. Los humanos no temen como los otros. Por eso ellos los eligen primero. ¿Ellos quiénes? Tarak suspiró. Los antiguos llamaban a estas criaturas los cazadores del vacío. Una decisión desesperada. El capitán se acercó a la pantalla principal. Necesitamos movernos. Ahora. Antes de que lleguen. ¿A dónde? Preguntó Tarak. Ryan marcó un punto en el mapa. Una estrella olvidada, rodeada de ruinas. Ahí. A las coordenadas del equipo perdido. Si ellos despertaron a algo, necesitamos saber cómo frenarlo. Tarak abrió mucho los ojos. Ir hacia ellos se suicidió. Ryan no dudó. Quedarnos quietos es peor. Tarak lo miró largo, y finalmente asintió. Entonces iremos. Y si esta guerra comenzó por error, lucharemos para que no sea el final de todos. Con un rugido del motor, la nave Águila Gris saltó al espacio profundo. Detrás de ellos, muy lejos, muy silencioso, algo abrió los ojos. Algo antiguo. Algo hambriento. Y por primera vez en 1000 años, la galaxia volvió a temblar. La nave Águila Gris salió del salto hiperespacial con un temblor suave,
como si el universo mismo dudara en permitir su llegada. Frente a ellos apareció el sistema Helios 9, un lugar que antes era un orgullo de la galaxia, y ahora era solo un cementerio oscuro. El capitán Ryan Soler observó por la ventana principal. No había luz. No había movimiento. Solo restos de estaciones destruidas, fragmentos de naves antiguas y un silencio tan grande que casi pesaba sobre el pecho. «Llegamos», susurró la oficial Lyra, ajustando los sensores. «No detecto señales de vida, humanas ni alienígenas». El general Tarak, con su armadura negra, dio un paso adelante. «Aquí fue donde ellos despertaron», dijo con voz baja. «Los cazadores del vacío». Ryan asintió. Sabía que este momento era inevitable. Sabía que para entender al enemigo, tenían que entrar en su terreno. Pero algo en ese sistema muerto hacía que incluso él sintiera un frío extraño en la espalda. La primera señal. Los sensores comenzaron a emitir un pitido lento. Uno, después otro, después otro. Lyra frunció el ceño. «Capitán, hay una señal. Muy débil». «¿Una señal humana?», preguntó Ryan. Lyra negó. «No es humana. No es nada que yo conozca». Tarak gruñó. «Es un aviso. Un mensaje antiguo. Debe ser una marca de los cazadores». La señal se repetía en el monitor. Un código simple. 0, 0, 1, 0, 1. Una pausa. Y luego un movimiento inesperado. El símbolo que habían visto antes apareció en todas las pantallas a la vez. El círculo roto. Las 3 líneas curvas. La marca del enemigo. En ese preciso instante, toda la nave se estremeció. No por un impacto, sino por algo peor. Como si una presencia hubiera entrado sin permiso. La sombra en el vacío. «Movimiento a la izquierda», gritó Lyra. El capitán reaccionó de inmediato. «¿Una nave?». Lyra negó, con el rostro pálido. «No, no es una nave. Es algo más grande». Las pantallas aumentaron la imagen. Primero, nada. Solo oscuridad. Pero poco a poco, una sombra gigantesca empezó a tomar forma. No tenía bordes claros. No tenía superficie. No tenía estructura visible. Era como un trozo de vacío que se movía con intención. Tarak apretó el arma que llevaba colgando. «Ellos no usan metal. No usan motores. Existen, y con eso basta». La sombra giró hacia la águila gris. Como si los estuviera mirando. Ryan murmuró. «Prepárense. Seguro ya nos detectaron». El mensaje desde la nave perdida. De pronto, todas las alarmas sonaron. «Capitán», gritó Lyra. «Estoy recibiendo un archivo de datos. Viejo. Muy viejo. Es del equipo humano desaparecido». Ryan sintió un golpe en el pecho. «¿El equipo perdido? ¿Los exploradores?». «Ábrelo», ordenó. El archivo apareció. Era un video borroso, lleno de interferencia. La imagen mostraba a 3 humanos en trajes de exploración. Parecían cansados, casi desesperados. Uno de ellos hablaba con voz entrecortada. «Aquí, equipo Helios 9. Cualquiera que escuche esto, no vengan». El video se distorsionó. «No son bestias. Son algo peor. No quieren planetas. No quieren recursos. Quieren conciencia». Detrás del explorador, una sombra se movió. «Si los escuchan, ya están dentro. Si los ven, ya es tarde. No miren». La transmisión se cortó bruscamente. El puente quedó en silencio absoluto. Hasta que Ryan dijo: «Reproducción de video prohibida para todos los canales. Nadie más debe verlo». Lyra asintió rápidamente, pálida. Tarak respiró hondo. Los humanos de ese equipo murieron sin saber que los atacó. «No», corrigió Ryan. «Murieron intentando avisarnos». La sombra se acerca. Las luces de la nave comenzaron a parpadear. Los sistemas subieron y bajaron sin control.
Era como si algo intentara entrar otra vez. Capitán, la energía cae, dijo Lyra. Algo está drenando nuestros sistemas. Tarak dio un paso atrás. No es algo. Es ellos. Pueden alimentarse de pensamiento, de miedo, de señales. Todo lo que procesa la mente. La sombra, afuera, se movió más rápido. Ahora rodeaba la nave, como una serpiente gigantesca hecha de oscuridad. Ryan se acercó a la ventana. No tenía rostro. No tenía forma. Pero algo dentro de esa sombra lo observaba. Y le habló sin sonido. Encontramos el ruido. Encontramos la chispa humana. Ahora, seguimos el sabor. El capitán apretó los puños. No retrocedió. Lyra, activa todos los sistemas de defensa. Sí, capitán. Tarak lo miró. ¿Qué estás haciendo? Mostrando que nosotros también sabemos pelear. La explosión de luz. De pronto, una alarma nueva sonó. Algo más se acerca. Desde el borde del sistema. Ryan miró la pantalla. Una luz azul, gigantesca, estaba entrando a velocidad increíble. Un salto de energía puro. No era sombra. No era un enemigo. Era una nave. Una nave enorme. Una nave alienígena, del tamaño de una ciudad. Tarak abrió los ojos con sorpresa. Esa es la Guardiana Umbral. La nave más antigua de mi especie. Solo se activa en emergencias de nivel extinción. La luz azul rodeó la sombra, iluminando el vacío. La criatura se agitó. La estructura alienígena disparó un haz de luz brillante, casi cegador, hacia la oscuridad. La sombra retrocedió. Gritó. O algo parecido a un grito resonó en la mente de todos. La voz de antes volvió a entrar, más fuerte. No importa la luz. No importa la huida. Ya conocemos su olor. Los humanos son nuestros primeros. La sombra desapareció. No destruida. Solo oculta. Esperando. Un nuevo aliado involuntario. La voz del comandante de la nave guardiana Umbral sonó por los comunicadores. Nave humana Águila Gris. Ustedes cometieron un error grave. Despertaron lo que dormía. Pero no los destruiremos. Ryan respondió. ¿Por qué nos ayudan? La voz alienígena contestó. Porque si ustedes caen primero, nosotros seremos los siguientes. Tarak miró al capitán. No es una alianza. Es supervivencia. Ryan asintió. Lo sé. Pero la acepto. La nave gigante se colocó junto a ellos, como un protector silencioso. La decisión final. La oficial Lyra habló. Capitán, detecto algo en el archivo del equipo perdido. Una ruta. Una coordenada antigua. ¿A dónde lleva? Ella respiró hondo. A un lugar fuera del mapa. Un punto que los antiguos llamaban el corazón del vacío. Tarak casi se atragantó. Ese es el origen. El nido. Ryan miró la pantalla. Miró la sombra que había huido. Miró el vacío enorme que ahora lo seguía. Y dijo, vamos ahí. Lyra abrió los ojos. ¿En serio? El capitán afirmó con un tono firme. Si queremos detenerlos, tenemos que entrar donde nacieron. Tarak suspiró. Entonces prepárate, humano. Porque nadie que entró ahí, regresó vivo. Ryan lo miró con una sonrisa fría. Tal vez nosotros seamos los primeros. La luz de los motores comenzó a brillar. La Águila Gris y la Guardiana Umbral se alinearon para un salto conjunto. Y mientras el espacio se retorcía alrededor. Algo muy lejos. Algo muy antiguo. Algo muy hambriento. Abrió sus ojos en la oscuridad. Y susurró. Vengan. El salto hiperespacial terminó con un golpe seco. La Águila Gris apareció en un lugar donde no debería existir nada. No había estrellas. No había luz. No había arriba ni abajo. Solo un espacio eterno, negro, denso, como si hubieran entrado dentro de una criatura gigante y dormida. La Guardiana Umbral emergió detrás de ellos,
su luz azul brillando débilmente. Era la única fuente de claridad en ese abismo sin tiempo. La oficial Lyra miró los sensores. Capitán, no puedo medir distancia. No puedo medir temperatura. No puedo medir nada. El general Tarak apoyó su mano en el panel. Bienvenidos al corazón del vacío. La tumba de millones de civilizaciones. Ryan respiró hondo. Sabía que estaban entrando en una trampa. Pero también sabía que era la única forma de acabar con esta pesadilla. Adelante, dijo. Las voces comienzan. Apenas avanzaron unos metros. Las voces regresaron. No una, ni dos. Miles. Como si el vacío estuviera lleno de almas que jamás descansaron. Humanos. Rompieron el sello. Trajeron ruido donde solo había silencio. La cacería empieza con ustedes. Los soldados temblaron. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. Otros intentaron no mirar al vacío, porque ahí dentro, a veces parecía haber ojos. Ryan, firme, levantó la voz. Ignoren las voces. No pueden controlarnos si no les damos miedo. Tarak lo miró sorprendido. Tu especie es extraña, humano. Ven el terror y caminan hacia él. Es nuestra manera de vivir, respondió Ryan. El nido. Un punto rojo apareció al frente. Al principio parecía una estrella lejana. Pero no. Era un ojo. Un ojo gigantesco, del tamaño de una luna, abriéndose lentamente en medio de la nada. Cuando se abrió por completo, la oscuridad a su alrededor pareció moverse, respirando. La voz llegó otra vez, más fuerte. Nosotros somos los cazadores del vacío. Dormimos 1000 años. Y ustedes, nos despertaron. La nave tembló. Lyra gritó. Algo está arrastrándonos hacia el centro. Tarak apretó los dientes. Ese es el nido. Su núcleo. Su mente. Si nos atrapa, nuestra conciencia será su alimento. Ryan dio un paso adelante. Entonces no dejaremos que nos atrape. El plan imposible. La guardiana umbral envió un mensaje. Capitán humano, solo existe una opción. Destruir el núcleo del nido. Pero requiere una explosión tremenda. Una energía que ninguna nave normal puede generar. Ryan miró a Lyra. Ella tragó saliva. Capitán, hay una forma. La sobrecarga del reactor. Si lo liberamos dentro del nido, todo esto colapsará. Tarak lo miró horrorizado. Eso matará a todos en esta nave. Lyra bajó la mirada. Lo sé. El silencio llenó el puente. Hasta que Ryan habló. No. No moriremos hoy. No si somos inteligentes. Tarak frunció el ceño. ¿Qué estás pensando? Ryan señaló la guardiana umbral. Ellos tienen el arma. Nosotros tenemos la velocidad. Si la águila gris entra al nido llevando la carga, y la guardiana umbral nos saca justo antes de la explosión. Lyra abrió los ojos. Es arriesgado. Es nuestra única opción, dijo Ryan. La entrada al nido. El vacío se retorció, abriéndose como una boca gigantesca. La águila gris avanzó hacia el centro del ojo rojo. Las voces crecieron. Humanos. Sois nuestra primera casa. Venid a ser parte de nosotros. El casco de la nave crujió. La gravedad oscilaba. Lyra gritó. Sobrecarga armada. Listos para soltar energía. Tarak rugió. Ahora. Antes de que nos absorba. Pero entonces. Algo apareció delante. Una figura. Un ser. Una forma humanoide hecha completamente de sombra. Como si la oscuridad hubiera aprendido a caminar. No tenía ojos. No tenía boca. Pero habló directamente en su mente. Tú, capitán humano, tienes olor diferente. Fuerza. Rencor. Ryan dio un paso adelante, enfrentando aquello sin miedo. No me interesa lo que creas que soy. Solo vine a terminar esto. La criatura extendió una mano hecha de vacío. Nosotros, somos eternos.
Ryan sonrió. Pues hoy es su final. Capitán, gritó Lyra. Sobrecarga lista. Ryan levantó su mano. Actívenla. La explosión imposible. La energía del reactor se liberó como un sol en miniatura. Un estallido masivo iluminó el vacío, rompiendo el silencio milenario. El nido gritó. Las sombras se retorcieron. El ojo gigante comenzó a cerrarse, quemándose desde dentro. Ryan gritó. Guardiana umbral. Ahora. Saquen la nave. La voz alienígena respondió. Afirmativo. Agárrense. Un rayo de energía azul envolvió la águila gris. La nave fue arrastrada hacia atrás. El vacío alrededor colapsó. El nido se cerró, luego explotó en millones de fragmentos de sombra que se evaporaron como polvo. Y por primera vez en 1000 años, el corazón del vacío quedó en silencio. El regreso. La águila gris apareció en un sistema tranquilo, cerca de una estrella brillante. La luz parecía casi demasiado cálida después de tanta oscuridad. Lyra se dejó caer en su asiento. Lo logramos. Tarak exhaló un suspiro que llevaba siglos dentro de su especie. Los humanos no dejan de sorprenderme. Son caos, imprudencia, pero también esperanza. El comandante alienígena de la Guardiana Umbral habló por los comunicadores. La galaxia les debe una deuda. Humanos. Ustedes despertaron al enemigo, y ustedes lo destruyeron. Ryan Soler miró al horizonte estelar. Sabía que la guerra no terminaría ahí. Sabía que algunas sombras podían haber escapado. Pero también sabía que su especie había demostrado algo importante. Que los humanos no eran víctimas. Eran luchadores. Y cualquier enemigo que buscara cazarlos tendría que pensarlo 2 veces. Ryan sonrió ligeramente. Volvamos a casa. La águila gris giró, aceleró, y desapareció en un rastro de luz. La paz no había sido restaurada por completo. Pero esa noche, en la galaxia, los humanos ganaron.